Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la primera ponencia del plató de televisión de estas séptimas jornadas técnicas. Creo que sí. Hoy tenemos en el centro a Roberto López y Alex Blanco para inaugurar esta semana llena de conferencias acerca del mundo audiovisual y escénico. Bueno, Roberto es ingeniero de sonido desde hace más de 25 años y es especialista en sistemas de postproducción. Ha desarrollado su carrera profesional dentro de los broadcasters más importantes y empresas de postproducción. Bueno, Alex Blanco ha trabajado en distintos estudios, incluyendo el suyo propio, y ha realizado giras con artistas de la talla de Coti, Dani Fernández y Blas Cantó, entre otros. También hace broadcast en grandes eventos deportivos como Olimpiadas y Mundiales. Bueno, ¿quién es Master Clock? Os dejo con ellos para que os lo cuenten. Un aplauso, por favor. Sí, hola. A ver, ¿a mí se me escucha bien? No, regular, ¿también? Madre mía, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, se está acoplando, ¿no? Además. Bueno, pues yo tengo buena potencia vocal. Nada, muchas gracias. Os presento un poco la empresa a la que pertenecemos, Alex y yo. Bueno, como ha dicho vuestra compañera, ambos somos ingenieros de sonido. Yo no lo soy desde hace más de 25 años, que tengo 44. Tampoco me hice ingeniero con 12, ¿eh? Pero bueno, me lo he hecho con el tiempo. Llevo 25 años trabajando en el sector, eso sí. Entonces, bueno, aunque los dos nos dedicamos al mundo del sonido, claro, el mundo del sonido es tan amplio que él se dedica al mundo del directo y yo me dedico al mundo del estudio. Que aunque parece lo mismo, no lo es. Yo de lo suyo no sé mucho y él de lo mío, pues menos que yo de lo suyo. Pero bueno. Nada, ¿de qué cursos sois para saber un poco? De primero y segundo de sonido, vale. Entonces, sabéis lo que es un altavoz, ¿no? Vamos bien, venga, perfecto. Pues nada, nosotros trabajamos en Audio-Técnica. Audio-Técnica es un fabricante japonés. La empresa hace este año 60 años. Fue uno de los primeros en desarrollar cápsulas fonográficas para tocadiscos. Y bueno, pues con el tiempo su grueso es sobre todo auriculares, tocadiscos y microfonía. En el año 2019, Audio-Técnica compró una de las empresas que estaban aquí en España, que tenía una distribución de algunas marcas, y bueno, entre ellas está Genelec, como los altavoces que tenemos aquí, y Allen & Heath. Yo llevo la parte de Genelec, entre otras, y Alejandro lleva la parte de Allen & Heath, que es más de consolas, de mesas de directo y tal. Bueno, como os decía, como es tan amplio el mundo del sonido, pues yo me dedico a lo que sé y bueno, lo que intento saber, que es el mercado de broadcast, televisiones, radios, estudios de cine, postproducción, estudios de música y Alex, pues eventos y grandes eventos y todo el mundo del directo. He esquematizado un poco de esta manera, está un poco cambiado el índice porque, bueno, lo he intentado hacer un poco mejor. Entonces, voy a hablar de forma muy básica, no nos vamos a meter en mucha ciencia, ¿vale? Para que lo entendamos. Si tenéis dudas, yo creo que lo mejor es las apuntáis y al final de la charla, pues preguntar todo lo que queráis. Y bueno, y luego si tenéis algo, alguna curiosidad, nos mandáis un mail, yo contesto cuando puedo y sin ningún problema. Vamos a hablar de los tipos de altavoces. Claro, vosotros diréis, ¿tipos de altavoces? Pues tipos de altavoces solo hay unos. Pues no, no hay solo unos. Hay uno, como estos, que son la que la mayoría de la gente conoce, son altavoces, digamos, con una morfología más universal. Por ejemplo, hablando de la marca, a ver, hay muchas marcas de altavoces, hay muchas que son muy buenas, hay otras que no son tan buenas. Dentro de la gama alta, pues bueno, Genelec es uno de los estándar, en todas las televisiones están, en muchos estudios de música están, en muchos estudios de cine están. Son siempre altavoces autoamplificados. Genelec es un fabricante finlandés, está en medio de Finlandia, entre Helsinki y el Círculo Polar Ártico. En un pueblo ellos tienen mucho cuidado con el medio ambiente. Todos los recintos de estas gamas son de aluminio reciclado. Luego los podéis, si queréis, los podéis coger y tocar. Y bueno, también lleva 40 años ya desarrollando altavoces Genelec. Y bueno, pues es una de las marcas que llevamos dentro de Audio-Técnica y de la que yo soy un poco la persona, el enlace con ellos.
Entonces, bueno, aquí he traído dos altavoces para enseñároslo. Uno es un altavoz más o menos normal, como los que todos conocéis, con su Twitter aquí arriba y su altavoz de graves debajo. Y luego he traído una serie, que esto es, digamos, como última tecnología en altavoces, es un altavoz coaxial. Luego os explico un poco lo que significa un altavoz coaxial. ¿Vale? Podría desplegar este PDF. Ahí va. Para que veáis. Vale. Pues bueno, este es el catálogo del año 2018, pero vamos, básicamente es el mismo. ¿Vale? Modelos convencionales. ¿Vale? Dependiendo... Ay, ¿por qué no se ve? Pues no se ve. ¿Por qué no se ve eso? A ver, voy a cerrar un momento el PowerPoint. Perdona. Estas son las cosas del directo, ¿no? Como siempre. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, pues altavoces convencionales, dependiendo del número, es un tamaño u otro. ¿Vale? 80-10, que es el de arriba, sería un cono de 3 pulgadas, el de graves. 80-20 serían 4 pulgadas, 80-35 pulgadas, dependiendo del número si va subiendo, pues es un altavoz más grande o más pequeño. ¿En qué se diferencia? En presión sonora. La tímbrica es la misma. Hay muchas marcas que, por ejemplo, las gamas altas, caras, son muy buenas y las gamas bajas son extraordinariamente malas. Genelec te puede gustar o no te puede gustar, pero la tímbrica es la misma en todas sus altavoces. ¿Por qué? Porque la construcción es la misma, los componentes electrónicos son los mismos y el testeo es el mismo. Entonces, desde el pequeñito al grande suena igual. ¿Qué gana con esto? Pues mucha gente los quiere porque hay muchos estudios en los que tienes una sala grande y en la sala grande pues pones unos altavoces grandes. Pero tienes que hacer preproducción en una sala pequeña. ¿Qué hace la gente? Pues compra unos más pequeñitos, más económicos, pero la mezcla va a ser la misma y va a sonar igual, solo que con un volumen un poco más bajo en la sala pequeña que cuando se van a la sala grande. Con lo que hay un gran ahorro económico y la gente trabaja de forma cómoda por eso, porque sabe que lo que está haciendo, aunque esté con unos altavoces pequeños, va a ser lo mismo que cuando se traslade a la sala grande. ¿Vale? Bueno, esto sería la serie analógica. ¿Que por qué sería analógica? Me diréis, pues porque la entrada es analógica, ¿vale? Diréis, ya, todos no. El otro no tiene entrada analógica. Aparte de analógica, también tiene entrada digital. ¿Sabéis la diferencia, no? Entre analógico y digital, ¿no? ASEBU o entrada analógica, ¿vale? Si en algún momento me desvío o algo, me decís, que no, que esto... Vale, bueno, seguimos. Pues bueno, vamos a ver ahora tipos de altavoces, altavoces coaxiales, entornos de trabajo. Entornos de trabajo, bueno, que veáis un poco algún ejemplo de estudio. Cómo colocar los altavoces en vuestro estudio. Algo rápido, sencillo, que todos lo entendamos. Corrección de sonido, que puede ser de dos tipos, corrección acústica o SAM. La corrección acústica es con elementos acústicos, de una insonorización, acondicionamiento acústico. Y SAM es esto. Aunque este es SAM también, aunque no lo parezca. Vale. Continuamos. Vamos a hablar de los altavoces coaxiales, que esto es, a diferencia de los altavoces normales, nosotros cuando escuchamos lo que hace el sonido, o sea, la forma analógica de escuchar, es una conversión electroacústica, ¿vale? Nosotros metemos voltaje y lo que hacen los drivers es empujar aire, ¿vale? Ese aire nos llega a nosotros en forma de ondas sinusoidales a nuestro oído y nuestro oído es capaz a través del oído interno transmitirlo al cerebro en forma de sonidos para que los entendamos. ¿Qué problema tienen los altavoces normales? Claro, para que a ti el sonido te llegue totalmente en coherencia de fase, tendría que haber un altavoz enorme desprendiendo todas las frecuencias a la vez para que a ti te llegara de forma directa todo a la vez. ¿Aquí qué pasa? Esto suelta por un lado, pero esto suelta por otro. A veces se crean cancelaciones. Por eso, la forma de los altavoces y los tamaños de los tweeters respecto a los buffers
siempre los hacen de una forma coherente, para que no haya estas diferencias de fase. No sé si habréis oído alguna vez el eje acústico del altavoz. Pues el eje acústico del altavoz no es la mitad del altavoz, es un promedio que hacen de lo que sale por el tweeter y lo que sale por el buffer, ¿vale? Entonces, esos son los altavoces normales, altavoces que vemos en todos los lados. Los altavoces coaxiales. Esto es un altavoz coaxial. Como os he dicho, lo idóneo de un altavoz es que todas las frecuencias salieran disparadas a la misma vez y con la misma velocidad. Pero claro, un altavoz coaxial de este tamaño tendría que ser así. Esto es una patente de Genelec. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho lo siguiente. Bueno, esto hay toda una serie. Que me voy. Vale, bueno, no se ve muy bien. 8361, 8351, que es este, 8341, 8331. Como os he dicho, depende el número, depende el tamaño del altavoz. Vale, bueno, se ve las letras, que es lo interesante porque el altavoz lo tenemos aquí. Vale, es un altavoz de 3 vías, quiere decir que tiene triamplificación, ¿vale? Hemos dicho que todos los altavoces de Genelec son autoamplificados, pues este tiene 3 amplificadores. Tiene un amplificador para graves, tiene un amplificador para medios y tiene un amplificador para agudos. ¿Qué patente y qué diseño ha hecho Genelec? O sea, porque esto es un invento de Genelec con patente de Genelec. Vale, ellos han calculado que, bueno, como no pueden hacer un altavoz así, ¿cómo hacemos para hacer un altavoz morfológicamente, no, acústicamente coaxial, pero morfológicamente no puede ser, porque tendría que ser así? Pues bueno, han diseñado este modelo, con esta forma. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un altavoz coaxial en el centro de medios y de agudos. Quiere decir que hay un altavoz aquí y el otro está en el medio. Muchos altavoces de techo que veréis en instalaciones, pues en las tiendas, muchos son de esta forma. ¿Por qué? Porque para que radie de una forma coherente, porque si fuera un altavoz que no fuera coaxial, los del techo suenan muy raros, por lo que os digo, llegan unas ondas más rápido que otras, porque los sonidos agudos suelen ir mucho más rápidos que los sonidos graves. Vale, tiene un muy buen control de la directividad. ¿Por qué? Este altavoz no lo puedes poner así. No es correcto ponerlo así. ¿Por qué? Pues porque si nosotros hemos calculado que el eje acústico es aquí, cuando hacemos aquí, ya estamos jorobados. ¿Vale? Por eso, en muchos sitios te dicen, no, los altavoces, bueno, los puedes poner así, pero no es lo recomendable. No, claro que no, es así, para escucharlos correctamente. Este altavoz sí se puede poner así. ¿Por qué? Porque es coaxial. Entonces, lo ponga como lo ponga, me va a llegar todo a la vez. Y lo que tiene excelente control de directividad, claro. La forma de estos altavoces redonda, muchas veces lo llaman los huevos antes, esto no está hecho porque el tío ha dicho, no, lo voy a poner redondo porque me gusta, no. Esto lleva un estudio de física. Y los bordes redondos es para que se eviten difracciones que tiene el altavoz. Un altavoz cuadrado, cuando empieza a expulsar sonido, se van creando ondas estacionarias que van corriendo todos los lados de los altavoces. Si tenemos ángulos rectos, ¿cuál es la peor sala para escuchar música? Una sala cuadrada. Pues esto es muy parecido en los altavoces. Se crean ondas estacionarias. Entonces, la forma redondeada lo han hecho para que se disperse. En estos tienen la misma forma, pero ya hemos dicho que la directividad, me da igual que lo ponga así, que lo ponga así, me va a llegar todo perfecto al oído. El sonido es neutro en el eje. Bueno, dicen que cuando tú te vas fuera de eje en un altavoz, quiere decir, si el punto de escucha es este y yo me muevo aquí, pues hay como coloración en el sonido y no es un sonido perfecto. Entonces, lo suyo es estar siempre en el centro de la sala para escuchar bien. ¿Con esto qué han hecho? Pues intentar mejorar esto para que, por ejemplo, si está mi productor aquí, él esté escuchando prácticamente lo mismo que yo que estoy trabajando. ¿Vamos bien? ¿Os estáis durmiendo, no? Bueno, vale. Y muy alto rendimiento en SPL, claro, que han conseguido que con tamaños así, pues suene a 110 dB, más o menos, de presión sonora. O sea, que esto es un... No hemos traído aquí para que sonaran, pero bueno, hacedme caso, que suenan altos. Son altos que te dice tu madre, mamá, chico, baja el altavoz. Bueno, ¿cómo están construidos? Lo que decimos. Como no podían hacer un altavoz así de grande, lo que han hecho es 2 altavoces de forma elíptica, que están tapados aquí con estas ranuras, por aquí es por donde sale el sonido de los graves, 2 altavoces de forma elíptica y en el medio el altavoz de
de medios y agudos. Con lo que, digamos que toda esta parte actúa de altavoz también. O sea, no solo el cono que saca aire, no. Toda la forma delantera del altavoz dispersa, hace como de guía de ondas. Es como cuando habéis visto los estudios de sonido en los grandes, que hay altavoces empotrados en la pared. Eso no lo hacen para quitar espacio al estudio, eso físicamente está demostrado que no tiene la difracción que estamos hablando como si fuera una caja cuadrada, y lo que hace es toda la pared actúa de resonador. ¿Vale? No, aparte de que son muy grandes, si no los empotran tampoco por gusto, para que no se vean los cables. ¿Vale? Lo que decimos, este altavoz haría algo parecido a esto, ¿vale? Es como si estuviera empotrado en la pared y todo el frontal hace de resonador. Bueno, aquí estamos viendo ahora pues una televisión en China. No sé, tengo 2 fotos de China, no tengo ninguna de aquí, no sé por qué, pero bueno, será porque hay muchos y hay muchos estudios. Entonces, bueno, aquí tenemos una instalación con sonido inmersivo. Esto es un evento en directo, que ya se está trabajando en directo con el sonido inmersivo, que habéis estudiado, habéis oído algo, ¿no?, de sonido inmersivo, cuando el sonido también viene por arriba. ¿Vale? Con Genelec. No, si es que hay otra de China también. Mirad, aquí, por ejemplo, vemos los altavoces grandes que hablábamos que están empotrados en la pared. Igual, un sonido de estudio inmersivo. Y esta no, esta ya es... Bueno, pero de Oslo. ¿Vale? Y esto es, pues, otro estudio. Esto parece ya más de postproducción. Con altavoces. Estos también son Genelec, pero son de otra gama. Vale, aquí... bueno, no hay estudiantes de fotografía, pero sí habréis estudiado algo de foto y de vídeo. Cuando nosotros queremos trabajar en corrección de color, por ejemplo, o en vídeo o en cine, ¿qué es lo que intentamos? Obtener la máxima información posible capturada a través de la cámara, ¿correcto? Para luego poder manipular esas imágenes, pero siempre con la máxima información posible. Con el sonido pasa lo mismo. Si yo no tengo una buena captura de sonido y una buena reproducción de sonido, a la hora de trabajar en postproducción, en arreglos musicales, en todo, aquello va a sonar no muy bien. Pasaría esto, si yo tengo una mala calibración de la imagen, pues tú imagínate que yo capturo esa foto o voy a hacer un proyecto de cine y tengo ese paisaje. Cuando vaya a hacer corrección de color, aquí va a estar jodida la cosa. Igual que con lo otro. Pues esto es igual. Entonces, una de las formas que tenemos para trabajar con esto en sonido es o corregimos acústicamente, ¿vale? Y aquí hay 2 palabras fundamentales. Insonorización, que es, pues insonorizar un recinto es aislarlo acústicamente no solo del exterior, sino que lo que yo haga tampoco vaya hacia el exterior y que los sonidos del exterior a mí no me interfieran en mi trabajo. Y el acondicionamiento acústico. Para hacer una insonorización, a ver, aparte de que es un desembolso económico, también necesitas un espacio grande, porque cuando insonorizamos lo que hacemos es comernos partes de las paredes, y del suelo y del techo. No sé si habréis oído cuando se hace la insonorización el box in a box, que es hacer una caja dentro de otra caja y totalmente desacoplada la una de la otra. Pues esto llevan elementos, sin en bloc, distintas densidades en las paredes. Entonces, claro, cuando vamos haciendo esto en la pared, la habitación se queda más pequeña. Y es un desembolso económico bastante grande. Con el acondicionamiento acústico, pues bueno, a ver, me podéis decir, no, si es que yo me he comprado en Thomann un kit y ya lo acondicionamos acústicamente. Bueno, sí, vale. Pero bueno, esto nos ha costado 50 € y hacer un buen acondicionamiento lo mismo nos cuesta 5.000. O sea, es lo mismo, pero no. ¿Sabes? Me he comprado un coche, sí, pero no corre como un Ferrari. Pues esto es igual. Y eso influye también, que está muy bien y siempre ayuda. Pero bueno, son 2 cosas que... Lo que pasa que el acondicionamiento acústico, y mira, ya hago publicidad de la marca para la que trabajamos también, que distribuimos, que esto ahora pues no lo... Ay, no, porque no tengo internet. Bueno, si tenéis curiosidad, meteros. Arnovion es una marca portuguesa que hace paneles para acondicionamiento acústico, ¿vale? Entonces, es como todo, o sea, ¿cuánto te quieres gastar? ¿Qué dinero tienes para hacer un acondicionamiento acústico en tu casa? Claro, no vas a poder tocar la batería porque vas a molestar un poco.
porque el acondicionamiento acústico es para modificar la curva de respuesta de tu casa o de tu habitación o de tu home studio para que sea lo más fiable a un estudio de música profesional, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que decimos a la gente, ¿qué presupuesto tienes? Porque hay paneles de todas las gamas, ¿vale? Y si no, otra forma de corregir el sonido es a través de estos altavoces. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en casa? Nosotros en nuestra casa tenemos dos sonidos que nos inciden, ¿vale? Cuando estamos escuchando. El sonido directo más el sonido reflejado. Eso lo habréis escuchado muchas veces. ¿Qué pasa? Que si no tenemos un buen acondicionamiento o no tenemos una buena colocación de los altavoces, vamos a tener muchas contrafases. Y vamos a desarrollar un trabajo que cuando lo entreguemos a un productor o lo llevemos a algún estudio, vamos a ver que la mezcla no está del todo correcta hecha. Entonces, por eso es muy importante el acondicionamiento acústico. Todas las paredes de atrás son áreas de reflexiones que a nosotros nos van a llegar a nuestro oído muchas veces con una sobrefase y otras veces con una contrafase. ¿Qué ha desarrollado Genelec? Que es otra de las cosas, que este altavoz también lo tiene. Es la corrección SAM. SAM es el acrónimo de Smart Active Monitoring. ¿Qué es el control SAM? Vale. Los altavoces analógicos tienen un sistema de ajuste para compensar la influencia de la sala. Esto lo llevan la mayoría de los altavoces más o menos buenos. Estos altavoces, a ver, no os penséis, por unos 400, 500 euros ya existen parejas de Genelec. O sea, no nos vamos a 2.000 ni 3.000. Estos sí valen 3.000, pero estos 250, 300 y tenemos muy buenos altavoces. Y la mayoría de los altavoces profesionales por detrás llevan una serie de switch para ajustar un poquito. Está calculado, por ejemplo, cuando ponemos un altavoz en una mesa tenemos 6 dB en graves, un realce de 6 dB en graves. Cuando lo ponemos pegado con la pared y una mesa, 12, y cuando lo ponemos en una esquina, 18. Pues bueno, ya los altavoces es lo que llevan una serie de switches por detrás para poder hacer un poco de atenuación. ¿Qué ha desarrollado Genelec? El sistema SAN. ¿Qué es el sistema SAN? Vale, pues el sistema SAN es... Y vale 150 euros, ¿eh? No os penséis que esto es... A través de un hardware pequeñito, ¿vale? Como este. Y un micrófono. ¿Sabéis lo que es un micrófono de calibración? Un micropatrón, ¿no? Como este, ¿vale? Un micrófono patrón. Los altavoces se conectan por un cable de Ethernet, ¿vale? No lleva información de Internet, no lleva nada, ni IP, ni hay que configurar nada. Se conecta aquí y de aquí va al ordenador. A través del programa, un programa que tiene Genelec, que es descarga gratuita también, lo que pasa es que si no tenéis esto lo podéis descargar, pero no vais a ver nada. Lo que hace es, cada altavoz de la sala lanza un barrido de frecuencias que recoge el micrófono patrón y a través de unos filtros, bueno, es como un ecualizador paramétrico, ¿vale? Él intenta adecuar a nuestra sala la respuesta de frecuencia del altavoz. Quiere decir, en este punto ya no necesitamos un acondicionamiento acústico espectacular. ¿Por qué? Porque nos lo hace el propio altavoz. Cada altavoz lleva dentro un DSP, una memoria, y en la cual se graban los ajustes que hemos hecho a través del sistema SAM. Con tantos altavoces como queramos. No tiene límite de altavoces. Ahora hay muchos estudios de sonido inmersivo, de estos que ponemos 30, 40 altavoces. Todo se ajusta a través de esto. Este es el interface, ¿vale? Nosotros colocamos, bueno, es un poco orden. Estos serían los altavoces centrales, LCR, el subwoofer. Entonces, todos irían lanzando un barrido de frecuencias y nuestro ordenador lo haría de esta forma. La curva roja sería la curva de nuestra sala. Esto se hace cuando vamos a calibrar una sala que no sea con estos altavoces, sino para ver qué elementos acústicos tenemos que poner. Se hace esto con otro software. Esta es la curva de respuesta de nuestra sala. Esto es frecuencia y esto es dBs, ¿vale? Aquí podemos ver que más o menos, si estos son 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40. De 40 a 100 hercios tenemos una pelota de graves bastante interesante, ¿vale?
Luego seguimos, la roja es la nuestra, la que ha escuchado el altavoz, lo que hace nuestra sala. ¿Qué hace él? Pues a través de esos filtros te hace una curva, te analiza una curva en valores negativos para, por ejemplo, el realce que teníamos aquí en graves ya no lo tenemos, ha bajado casi a 0. Que esté en esta franja, esto estamos hablando 20 dB, tampoco es tan exagerado. O sea, aquí estamos hablando de 5 dB. Tenemos un pico de 5 dB a lo mejor en 55 hercios, pero bueno, lo sabemos y sabemos trabajar con eso. ¿Vale? Y entonces esto es lo que hace la gama SAM de altavoces. Que la gama SAM es esta, por ejemplo, esta pequeñita es el más pequeño de la gama SAM y todos estos grandes también. ¿Vale? También tienen una entrada ASBU. Se pueden conectar a través de ASBU. Entonces, pues nada, una vez que tenemos ya la curva resultante, que es la verde, lo grabaríamos dentro de la DSP del altavoz y se quedaría grabado. Con lo cual, nuestra escucha va a ser mucho más fiable, sin tener acondicionamiento acústico en la sala. Claro, los modos propios de una sala. Las salas por física tienen modos propios. Modos propios son frecuencias que tienen porque sí, porque físicamente y estructuralmente las tienen. Sobre todo en frecuencias graves, por eso se utilizan mucho las trampas de graves. ¿Qué pasa con las trampas de graves? Que para que una trampa de graves coja una forma de onda que mide esto, tendría que tener un poliespan por detrás así, si no, no la absorbe. Entonces, las trampas de graves que corrigen estos problemas de sala suelen ser muchas veces trampas de graves activas que valen una pasta. Que lo que hace es, pues al revés que hace esto, ve la frecuencia que está incidiendo y a través de un micrófono y un resonador lo que hace es reproducir esa misma frecuencia pero en contrafase y entonces se la lleva. ¿Vale? Pero bueno, eso no se puede tener. Ojalá se pudiera, ¿no? Todo el mundo. Pero bueno, lo lógico es que no pongamos trampas de graves activas en nuestra casa. Así que bueno, con la tecnología SAN sí que se puede corregir... Bueno, perdonadme, que ya no puedo más. Se puede corregir bastante los problemas que tenemos de frecuencias por los propios modos de una sala. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguro? No sé yo. Tranquilos que yo no pregunto, yo no soy el profe. Bueno, calibración DSP para corregir los problemas de posicionamiento. La calibración DSP, lo que hemos dicho, estos altavoces tienen un DSP, ¿vale? Y se corrigen a través de el software que lleva. Claro, por ejemplo, una sala, las salas a veces no son totalmente equidistantes. Si un altavoz lo tenemos que poner aquí, el otro un poco más cerca, no es que aquí tengo una columna, no es que aquí mamá me ha dejado esto, entonces yo me tengo que acomodar un poco a lo que tengo. Claro, por ejemplo, en este caso tenemos un altavoz que está más retrasado que este. ¿Vale? ¿Qué hace el ajuste SAN? También te calcula los retardos, ¿vale? Para que todo me llegue al oído a la vez y en sincronía de fase. Con los traseros pasa lo mismo. Bueno, ya con los traseros ya ni te cuento. La suerte que tenga alguien que pueda poner altavoces traseros en su casa es un lujo. Pero esto es igual. Uno lo tengo que poner aquí, el otro tengo aquí la puerta, lo tengo que colgar de aquí. Entonces, para que todo nos llegue en coherencia de fase, con este sistema lo haría. ¿Vale? Porque los retardos es brutal, o sea, esos son las contrafases. Tú, por ejemplo, vas andando por una sala... ¿Sí? No, tenía una pregunta sobre esto. Ah, sí, dime. ¿Qué diferencia hay entre el sistema este de calibración y el sistema de calibración que tiene, por ejemplo, un Home Cinema? Bueno, el Home Cinema no deja de ser un sonido de alta fidelidad. Entonces, el Home Cinema también te calcula los retardos para que tu punto de escucha sea correcto a la hora de que todos los altavoces suelten el sonido a la vez. Pero no te hace, digamos, el ajuste tan fino como te hace esto. ¿Vale? El Home Cinema, digamos, que es un poco a lo bruto, pero sí te calcula los retardos para que tú en tu casa, cuando estés en el centro, lo escuches, pero lo vas a escuchar tú. El que está al lado no lo va a escuchar bien, ¿vale? Y esto lo que te hace es, a través del ecualizador paramétrico que lleva, te va haciendo lo que hemos visto para que la curva de respuesta sea plana. Yo en mi casa, en el Home Cinema, yo no tengo que escuchar una película con una curva de respuesta plana. No me gustaría. Yo creo que cuando suene la bomba, me tiemble la tripa, ¿no? Que suene ¡boom! Cuando estamos produciendo música, si lo quiero hacer,
lo tengo que forzar para hacer, porque nosotros escuchamos con curvas de respuesta plana. ¿Para qué? Para que yo cuando mi disco lo escuche en el coche, lo escuche en la radio, lo escuche en la tele, lo escuche en una discoteca o lo escuche en un concierto, en playback, suene bien. ¿Vale? Entonces, siempre nosotros intentamos trabajar con una curva de respuesta plana. El home cinema no tiene por qué. ¿Vale? De hecho, las voces siempre están más realzadas, tiene una curva que cae en muchos agudos, al final del espectro agudo, para que sea pues, más intentando imitar el efecto de una sala de cine. ¿Vale? Pero la tecnología es muy parecida. Es muy parecida. ¿Sí? ¿Te ha quedado? Nada. También lo que nos hace el ajuste, por ejemplo, si estamos trabajando con un subwoofer. Bueno, para post-pro sí, para 5.1, para 7.1, 4, sonido inmersivo, lo que queramos, siempre solemos trabajar con un subwoofer. Cuando trabajamos con un subwoofer, las frecuencias graves son las que más te pueden destrozar una mezcla, porque como no las controles, te puede ir una mezcla al carajo echando leches. Entonces, ¿qué te hace también la tecnología SAM? No sé si sabéis la palabra crossover o los puntos de cruce. ¿Sí? Perfecto. Joder. Pues entonces, lo que hace la tecnología SAM es, yo le calculo el punto de cruce que yo quiero, ¿vale? De forma manual. Por ejemplo, para optimizar los rendimientos de los altavoces, y esto es muy importante y se añaden y se pueden utilizar con todos los altavoces. Este altavoz, imaginamos, sabéis que los altavoces los compras y dices, ¿esto cuánto baja de graves? Pues baja hasta los 60 hercios. Y este, que es más grande, pues este hasta los 40. Pues y para los 20, pues un subwoofer. Entonces, me compro el subwoofer y ¿qué hago? Si el subwoofer me va desde los 20 hasta los 100, yo le digo a mi altavoz que en los 90 me haga el corte y me cruce con el subwoofer. ¿Para qué? Yo le quito energía en graves a este altavoz, por lo cual me va a desarrollar un sonido desde los 90 hasta los 17.000 o 16.000 o lo que dé, mucho más preciso que si tiene que estar empleando energía para el buffer, y todo se lo mando al subwoofer. Por eso cuando hacéis una mezcla en 5.1, no, mándale el LFE, mándale el LFE, mándale el LFE. ¿Por qué? Aparte de que el LFE está para eso, de esta forma dejamos los altavoces mucho más optimizados para que trabajen en otras frecuencias y no tengan que desempeñar tanta energía en desarrollar frecuencias graves, que no es lo suyo además. Pues claro, aquí por mucho que ecualices en 40, no va a sonar. Lo único que puede hacer el cono es saltar por los aires, pero bueno. Entonces, bueno, el software lo que te hace en parte es esto. También, ¿qué te hace? Te ajusta en fase. La fase de los graves, hemos dicho, el sonido grave es lo peor que hay. Tiene que estar súper ajustado en fase para que yo, claro, cuando le quito de reproducir 50 hercios, me tiene que reproducir el subwoofer sus 50 hercios, porque yo por aquí estoy sacando información. Como no esté alineado en fase con esto, pues a saber lo que te suena. Lo mismo te está sonando una onda grave que no tiene que sonarse porque no tiene relación con lo que estamos escuchando. Entonces también lo que te hace es, te ajusta la fase. ¿Vale? ¿Cómo te lo hace? Pues si tuviéramos un subwoofer, en vez de hacer un barrido de frecuencias, te lanza tonos. Tú. Te lo lanza los dos y lo que ajustar la fase es simplemente meter milisegundos meter milisegundos a la forma de onda, es retrasar en el tiempo. ¿Vale? Porque adelantar de momento no lo se consigue con esto. Es siempre retraso. Por eso es un delay. Pues se llama retraso. Y por eso cuando dice, ¿vas con delay? Pues eso. Y bueno, básicamente esto a lo mejor ha sido muy rápido, tal. Creo que, bueno, los conceptos están. No sé si... Vamos a decir, vaya tela, marinera. Pero bueno, por lo menos nos hemos reído un rato. Y no sé si tenéis dudas, preguntas, curiosidades. Sí. Ten cuidado que te van con los focos. Hola, ¿se me escucha? Vale. Te iba a preguntar que tú has comentado que los altavoces cuadrados, bueno, se hacen un poco más curvos por el tema de Las las difracciones, ¿no? Pero en el estudio de Oslo, si no recuerdo mal, eran bastante cuadrados y eran Genelec, si no me equivoco. ¿Por qué es? Sí, ¿por qué? hay unos Genelecs, que son las gamas antiguas sobre todo, que eran pensados muchas veces para empotrar. ¿Vale? A ver, que sea un altavoz cuadrado, la mayoría de los altavoces son cuadrados. La difracción está muy calculada, o sea, tiene una pequeña difracción, pero no es algo que sea gravísimo. Simplemente que esta forma redondeada ayuda a eso,
Pero vamos, muchos altavoces, Genelec los grandes, lo que pasa es que son pensados para empotrar, que es lo que hemos dicho. Había unos Genelec pequeños que eran de este tamaño, que si los veis, es un altavoz que tiene 20 años, es el modelo 1029. Tiene un poquito de redondez ya en el lado, que por atrás es negro como con un radiador, una cosa un poco extraña. Y los que tenéis en el estudio pueden que sean los 1030, no sé, modelo 1031, 1032, que eran altavoces cuadrados, pero estaban pensados también para empotrar en pared, ¿vale? Pero las difracciones no son críticas del todo, simplemente que estos los han hecho para evitar eso, ¿vale? De esta forma. Pero puedes tener unos altavoces que no lo vas a notar. Eso es midiendo físicamente y ver, no, pues aquí hay una pequeña frecuencia, con esto lo intentamos evitar, pero es totalmente funcional. No es que los tiremos todos los cuadrados. Bueno, si me queréis comprar Genelec. Vale, te iba a preguntar. De cara a la medición que se hace con este sistema, o sea, tendrías que poner el micro, pero sin estar tú en ese espacio, ¿no? Porque sí, lo que hay que intentar... esa absorción. Sí, normalmente, a ver, como esto vale 150 euros, claro, cuando vamos a un sitio hay que tirarse el pegote, ¿no? Porque entonces tenemos que irnos y cerrar la puerta, que eso es lo mejor. Pero no vale para nada. Lo que tienes que hacer es separarte y que no incida ninguna forma de onda en el micro. El aire acondicionado lo apagamos, eso sí tiene que ver. Pero no, nosotros decimos, vamos a cerrar para que se quede esto hermético, queda guay. Pero no vale. Es simplemente que no incida la forma de onda. Tú puede que estés, porque claro, normalmente esto siempre se pone a la altura del oído, ¿vale? Para que se escuche como lo voy a escuchar yo. Y claro, cuando se hacen las mediciones óptimas, lo que se hace es una cabeza de dummy con dos micrófonos en los oídos, ¿vale? Esto no, como no se puede, muchas veces lo que hacemos es, nosotros nos ponemos un poquito detrás, porque claro, esto incide, tu pecho incide, tu cuerpo incide, y no me incide lo mismo a mí, que estoy más gordo, que tú, que estás más delgado, ¿vale? Entonces, incluso podemos estar sentados un poquito retirados o que no estés soplando directamente en la cápsula del micro, que es aquí, ¿vale? Pero esto no lo contes, no lo cuentes. No lo cuentes. ¿Más cosas? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí. ¡Pum! Respecto a la medición, ¿hay algún límite en el tamaño del espacio que se va a medir con este aparato? No, no. Es buena pregunta, porque claro, los grandes estudios de sonido no se pueden permitir el lujo de poner altavoces de este modelo porque son muy caros, ¿vale? Digamos, por ejemplo, en un estudio que hagan mezcla de cine, que vayan a utilizar muchos... aparte que lo hace Dolby con sus procesadores, pero bueno, no vayamos a estudio de cine. Claro, los altavoces grandes, estamos hablando de 36.000 euros más o menos cada altavoz, ¿vale? Trabajan con esta tecnología también. Y ahí te viene un tío de Genelec desde Finlandia a hacértelo. No hay límite, pero sí hay límite económico muchas veces. Entonces, claro, algunos que tienen que poner varios altavoces eligen otro tipo de altavoces que no son Genelec. Pero límite no hay, porque claro, si el espacio es muy grande, tengo que poner un altavoz más grande. El micrófono va a estar aquí. Cuando reproduzca el sonido, el barrido de frecuencia, lo va a reproducir muy alto. Entonces, límite físico no hay, ni límite de altavoces tampoco. Esto está muy pensado para, claro, los estudios grandes de sonido, o sea, si yo me gasto 70.000 euros en el altavoz, como la acústica sea una mierda, apaga y vámonos. Claro, o sea, tengo que tener una acústica perfecta, si no, no meto altavoces de ese tipo. Entonces casi que no lo utiliza, porque lo que hace el software es lo menos intrusivo posible. Si él detecta que la frecuencia de tu sala es perfecta, no aplica filtros, ¿vale? De hecho, muchas veces, cuando vamos a buenos estudios, a lo mejor cada cacharro tiene 20 filtros. A lo mejor utiliza 3. ¿Por qué? Porque los otros no es necesario. La respuesta de frecuencia de la sala es perfecta. El acondicionamiento acústico es perfecto, ¿vale? Entonces, eso. Pero vamos, físicamente no hay límite. Para cuando no tenemos espacio físico en sí... Claro, esto está muy orientado, pues, home studios, estudios de música ya, pues, semiprofesionales, que, oye, prefiero invertir en unos altavoces un poco más,
antes que hacerme un acondicionamiento acústico. Como normalmente en estos estudios estás tú muy centrado, lo que te llega al oído no interfieren mucho las frecuencias de la sala, del todo. Entonces, con el software sí que te ayuda muchísimo para producir. De hecho, mucha gente se los compra por eso. Muchos productores que, bueno, están trabajando en su casa, hoy en día puedes trabajar perfectamente en tu casa y tu acondicionamiento acústico no es tan óptimo como si estuviera. Pero claro, en el estudio estás pagando un dinero que en tu casa no. Se compran una pareja de altavoces SAM, se hacen el ajuste ellos y pueden funcionar bastante correcto. Es una forma de trabajo muy, muy correcta. Y lo puedes reciclar, claro, a otro espacio. Que te vas a otro estudio, te llevas tus altavoces, te llevas tu micro de calibración, lo ajusto. Sí, la vida de los altavoces Genelec además no es como el de las lavadoras. Hay altavoces que llevan 30 años sonando. Y hay componentes electrónicos, ellos lo siguen teniendo. Pero bueno, nosotros no ponemos obsolescencia, nos dedicamos al sonido, somos buena gente. ¿Más cosas? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Confío en que sí. Vale, por ahí empiezo a sonar, ¿no? Vale, pues dame 2 minutitos que me conecto. Cuidado que está rozando ahí el acople. ¿Sigo hablando? Puedo seguir hablando, ¿eh? Os voy a contar lo que voy haciendo. Voy conectando el ordenador. A ver qué tal. No, el resto podéis seguir hablando. Esto es para sonido, ¿eh? No os preocupéis. Vale. ¿Qué tal por ahí? ¿Se oye? Chicos de sonido, ¿cómo vamos? Y... Vale. Genial. ¿Eh? Vale, ¿te ha llamado qué? Dile que se venga, si eso.
Dime. Mi compañera a presentarle y yo puedo. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a la segunda ponencia del día, ¿vale? Va a pasar a hablar Alex Blanco. ¿Necesitas micro o tienes...? No, tengo la valía. Perfecto. Muchas gracias. Pues bienvenido, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Ya son tardes, han pasado las 12. Mi nombre es Alex Blanco, vengo a contaros un poquito una cosa que veo que en general no quiero emplear la palabra miedo, que se tiene miedo a, como tanto como se tiene desconocimiento, ¿no? Que muchas veces mezclar tecnologías entre sí. También yo soy un poco enredas con este tipo de temas porque al haber trabajado no solamente en conciertos y en grabaciones, sino en olimpiadas, en mundiales y este tipo de cosas, estás combinando tecnologías constantemente con distintas frecuencias de muestreo y sobre todo estás distribuyendo señal a muchos sitios, que eso es lo más importante en esos tipos de eventos, ¿vale? Entonces, en Navidad del 2019, en el WeThink Center se hizo un evento muy interesante, que era un concierto para la ONG Lucha contra el Hambre de Emilio Aragón. Entonces, había un montón de artistas que pasaban por ahí y el dinero recaudado pues, se donaba con Lucha contra el Hambre. Es una pequeña muestra de cómo se hizo el montaje, cómo distribuimos el sonido y cómo fuimos capaces, o más bien cómo combinamos Dante, MADI, Waves y Giga Ace, todo desde un único lugar, ¿vale? Por eso llamé la charla un poco quién es Master Clock, porque ahí es en el momento en el que todo el mundo hace cuando empezamos a tener clics, pops, crocs digitales, ¿vale? Entonces, no lo voy a decir y al final os lo preguntaré. Vale, ¿qué fue Lucha de Gigantes? Pues esto es un poco el cartel de gente que había por ahí. Había más artistas, pasaron por ahí también Izal, Andrés Suárez está por ahí, esto es un poquito todo el cartel que hubo, pero faltan más artistas que ya después de 2 años, pandemia de por medio, no me acuerdo. Entonces, ¿cuáles fueron los equipos empleados? En este caso utilizamos equipos Allen & Heath de la serie D-Live, que es de la serie alta que tenemos de Turing, y empleamos 2 sistemas, ¿vale? S7000, luego lo veremos, con racks de M64, los expansores de X168, la variedad de tarjetas, tanto Giga Ace como Super Dante y Super MADI, los ME1, que es un hub. ¿Conocéis los sistemas Avion de mezclas personales para músicos? Vale, pues esto es este mismo concepto, pero avanzado. Los sistemas Avion están limitados a 16 canales, los originales, luego en el Avion 2 los ampliaron, pero nosotros tenemos 40 canales o 40 fuentes que le podemos dar a los músicos para que se hagan sus propias mezclas. Los mezcladores individuales y un controlador IP8. Luego iremos viendo todo qué es cada cosa. Estas son las 2 superficies que teníamos. Una de ellas era la mesa principal de monitores y la segunda era una mesa que estaba en un cuarto por ahí perdido en el WeThink, donde estaba haciendo la mezcla para broadcast, ¿vale? Por un lado se estaba grabando multipista y por otro lado se estaba haciendo y grabando una mezcla en estéreo que iba directamente a la unidad móvil de MediaPro, ¿vale? Después del concierto había 4 días, si mal no me acuerdo. El concierto fue el 18 de diciembre y el 23 de diciembre había que entregar 3 horas de conciertos mezclados multipistas. Entonces, por si acaso, como backup, si no se llegaba a tiempo, aunque el concierto se emitía el 25 en la plataforma de pago de Movistar, por eso se hizo una mezcla en estéreo y se puede utilizar gran parte de ella porque la mezcla estuvo muy bien hecha. No mezclaba yo, aclaro. Mezclaba Benny Hill la mezcla, yo ya tenía suficiente con
interconectar todo y que todo funcionara. Estos son, digamos, los cerebros de las mesas, los cores, son los DM64, teníamos tanto uno en monitores como el segundo en la sala de broadcast. Y era aquí donde conectábamos en el stage que estaba en monitores los DX168, lo que los veremos que son unos cajetines para ampliar. Entonces, desde aquí sacábamos, había una tarjeta GigaAce puesta, que luego la veremos. GigaAce es nuestro propio protocolo, el que tiene la Nanjit de comunicación. Es un protocolo punto a punto, no es como otros protocolos tipo Dante, que se pueden meter dentro de una red, dentro de una infraestructura existente. Esta tiene que ser punto a punto. Entonces, GigaAce funciona a todo 96 kHz. Entonces, a través de esta tarjeta, enviamos a la mesa de broadcast, que tenía una segunda tarjeta GigaAce, que era la que recibía la información. Aquí veréis, bueno, aquí no se ven en el proyector, estos son conectores GigaAce también. No nos sirven para hacer el split de audio, pero sí es para conectar los racks, que es donde está el engine, el core, digamos el cerebro del sistema, con las mesas. Estos son los DX168, estos son los expansores, que son 16 entradas, 8 salidas. También todo el ecosistema funciona a 96 kHz, que esto era lo que estaba conectado como canales adicionales a la mesa de monitores, que era el punto de partida de inicio de donde distribuíamos la señal a las distintas mesas y a los distintos sitios. Aquí se ven las tarjetas digitales empleadas. Tenemos una SuperMADI que tiene 4 entradas y salidas en coaxial y 4 entradas y salidas en óptico. Lo interesante de esta tarjeta es que cualquier entrada y cualquier salida puede funcionar a la frecuencia de muestreo que yo decida. ¿Vale? Puedo entrar a 48 y puedo salir a 96. Puedo entrar a 96 y salir aquí a 48, pues estoy enviando, lo que yo quiera. Tenemos la tarjeta Super Dante, que son 128 canales hasta 96 kHz. ¿Habéis trabajado ya o estudiado un poquito Dante? ¿Sabéis cómo funciona? Que en un principio son 64 canales a 48 kHz, cosa que es mentira, porque en realidad más bien eso es una limitación del DVS, ¿vale? Que es lo que te limita ahí. Por tanto, podríamos ampliar. Con una aceleradora Dante ya tenemos posibilidades de llegar a 128 canales, 96 kHz y sobre todo reducir la latencia. Y no solamente subir a 96, sino que incluso podemos subir hasta 192. Una tarjeta Waves, que esta estaba metida en el rack de la mesa de broadcast, que ahí se estaba haciendo, no se estaban utilizando plugins, que es para lo que originalmente está pensado esta tarjeta, aunque al tener 3 bocas te permite hacer lo siguiente. Te permite utilizar el servidor, te permite hacer una grabación multipistas y a su vez te permite hacer un split digital en el caso de que haya otra mesa u otro sistema dentro de la red con protocolo SoundGrid. ¿Vale? Y luego este sí es nuestro protocolo propietario, que es el GigaAce, que este es el que nos mandamos entre una mesa y otra a 96 kHz. ¿Vale? Estos son los sistemas de mezclas personales. Esto es el MEU. El rack tiene esta boca de aquí, que es el protocolo ME. Entonces, esto es lo que conectamos. Esto es lo que conectamos a la tarjeta nuestra para recibir el protocolo ME, pero lo podríamos cambiar. No estás obligado a trabajar con el Nanjit, ¿vale? Para utilizar el mezclador personal. Esta tarjeta la podemos cambiar por una Dante o por una MADI y podríamos trabajar con Yamaha, con Avid, con SSL, con Digico, con lo que fuera que quisiéramos o que necesitásemos. ¿Estos qué son? Son switch PoEs que alimentan a todas las mesitas, las ME1, ¿vale? Ahora las veremos. Y máximo PoE recibe la primera mesa, pero de la primera mesa podríamos poner en cascada hasta otras 3 mesas, pero esas ya necesitarían su alimentador de 12 voltios, que son estas. ¿Vale? Aquí es donde le metemos a los músicos los 40X, 40 fuentes. Tampoco os recomiendo darle tantas fuentes a un músico. Pero no por nada, hay músicos que técnicamente son brillantes, pero es verdad que
Si tienen que tocar y se tienen que estar volviendo locos, ostras, ¿dónde tengo la batería? Quiero la caja, quiero esto, quiero otro. En la medida de lo posible, simplificárselo lo máximo posible, que al final del día ellos tengan 8 o 10 controles, ¿vale? Yo le puedo meter aquí toda la batería. Entonces, él toca ahí y le subo la batería directamente. Ahora, quiero más caja, entro dentro de ese grupo, voy al canal de la caja y ahí sí se lo puedo poner, ¿vale? Pero evitar el tema de capas, para simplificarles a ellos la vida, lo máximo posible, que a su vez os la simplifica a vosotros. Luego tenemos, había conectado también un controlador IP8, que este no tiene ningún tipo de DA, es distinto al ME, esto lo único que hace es un controlador. Esto también se lo puedes poner a músicos, en este caso se lo habíamos puesto al regidor de la producción, porque él iba inalámbrico, con un sistema de in-ears. Entonces él se subía y se bajaba, y según qué artista, o según qué canción, o lo que él considerase, se hacía su propia mezcla sobre la marcha. Entonces, al no haber ningún tipo de conversor, salíamos del rack directamente a los in-ears y ya lo tenía la señal. A diferencia de los MEs, que el músico sí se conecta aquí detrás, ¿vale? Se puede trabajar con in-ears, pero hay que hacer una ñapa, que es salir de aquí en jack, entrar a una caja de inyección y de la caja de inyección entrar directamente a los in-ears. No mola. Para hacer eso, pues mejor le pones uno de estos a los músicos, que es exclusivamente controlador, que entra en categoría 5 y a volar. ¿Cómo empieza la parte del conexionado? Como comentaba antes, todo arranca en el rack de monitores, en el principal. Teníamos el de M64 y luego los dos de X168 para darnos hasta 96 canales, que era lo que estábamos ocupando ese día. Los de X168 tienen dos formas de trabajar. Una, pueden ir en redundante, o la otra es que pueden ir en cascada. Yo puedo poner este y este para que por un único conector de X me estén entrando 32 canales. En este perfil o en este formato de eventos, lo máximo que queremos siempre es redundancia, seguridad, estabilidad y todo lo demás. Entonces, habiendo puertos libres, no nos la jugamos. Cada cajetín lleva un conexionador redundante. Este cajetín entraba al 1 y 2, al de X1 y 2, y este entraba en redundante al stage 3 y 4. ¿Vale? Pero insisto, llegado el momento que hubiese necesitado más canales, podría poner estos dos en cascada, que irían al puerto 1, perdería la redundancia porque estaría ocupada, y poner otros dos, ¿vale? Podría agregar otros 64 canales que irían también en cascada al puerto 3, para tener un total de 128 canales. En clase os enseñan eso de peinar bien los cables, asegurados de que nadie se tropece, que no haya nada en medio, ¿no? Acordaros de eso. ¿Vale? Esto es un pueblo muy grande, se entró a trabajar, la gente estaba de montaje a las 5 o 6 de la mañana, ya estaban montando. Luego nosotros llegamos un poco más tarde, ahora no mucho más, llegamos a las 9, 9 y media. Y aquí estaba todo el pacheo ya hecho, todo lo que era la parte analógica ya estaba toda conectada. Del 1 al 64 y del 65 al 96. En algún lugar por ahí enterrado, si os acercáis mucho veréis la tarjeta Gigais, que esa es la que estamos conectando al rack que llega a Broadcast. ¿Vale? Un esquema de cómo estaba hecho todo el conexionado. Todo parte de esta mesa, absolutamente todo. De esta mesa estamos recibiendo los 96 canales, estamos haciendo las mezclas de los músicos de la banda base que hay a través de los sistemas M. A través de la tarjeta Dante a 48 kHz estamos enviando los canales del 65 al 96 a una segunda mesa de monitores que hay, que son para los grupos. Como había artistas y había grupos, pues los artistas cantaban con la banda base y los grupos, obviamente, con su banda. Se hacía también para relajar un poco la carga al técnico de monitores, ¿vale? Entonces, por la tarjeta Dante había una segunda mesa, que luego se verá en una foto, en monitores, que aquí estamos trabajando a 48 kHz. Desde la mesa de monitores tenemos una tarjeta MADI, Super MADI, que estamos grabando los 96 canales a 48 kHz.
Y desde esta mesa de monitores, desde su stage, estamos mandando por GigaAce a 96 kHz a la mesa de broadcast. Y a su vez, en la mesa de broadcast, estamos haciendo una grabación de backup a 96 kHz de todo lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, digamos, teníamos 3 fuentes de grabación. Una principal a 48 kHz, que era con la que se iba a mezclar luego, se iba a hacer luego la postproducción. Un backup de esa grabación multipista a 96 kHz desde la mesa de broadcast a través de Waves. Y la tercera era la mezcla estéreo que estaba realizando el técnico que estaba enviando a la unidad móvil de MediaPro en aquel momento. O sea, el sistema redundante es para todo. Para todo. O sea, en todas las tarjetas lo tienen, ¿no? Sí, aquí tenemos... Bueno, el ME no es redundante. Eso sí es verdad. El sistema ME no es redundante. En Dante tenemos primario y secundario, que es redundante. No quiero hablar de otra marca, pero muchas veces cuando trabajas esa marca en redundante da más problemas que otra cosa. Y lo he vivido en primera persona, sé perfectamente bien lo que hablo. En MADI, aquí teníamos los 96 canales yendo a un MGB, que era lo que se estaba grabando. Y aquí, en este caso, pues es solamente una entrada. ¿Vale? Pero lo que va de aquí a aquí, a través de GigaAce, sí llevábamos con 2 cables. ¿Vale? Por seguridad. Aquí no se trabajó en redundante por otros motivos. ¿Vale? Esto era como estaba conexionada la mesa de monitores, de donde nacía todo. Lo que comentaba, en el rack teníamos la tarjeta GigaAce que va a broadcast, y en la parte de atrás de la mesa teníamos el split a monitores, a 48, por Dante, el split por MADI a la grabación principal a 48 kHz. Estamos enviando la mezcla a los músicos a través del ME. Todo esto es en esta mesa. Aquí estamos trabajando, el ecosistema funciona a 96, por aquí bajamos a 48 y aquí bajamos a 48, y el sistema ME también funciona a 48 kHz. ¿Vale? Pero aquí, o sea, todo lo que es esto, todo lo que ocurre dentro de la mesa es a 96. Lo que estamos enviando a broadcast es 96. También. Aquí ahí se ve un poquito el culo de la mesa. Lo que decía antes del Dante, no estamos utilizando el secundario. Con el MADI había una MGB, que está aquí tirada, ¿vale? Que era la que recibía el MADI, y a través de SoundGrid entrábamos a la grabación principal. Y este es el protocolo GigaAce que os comentaba al principio, que es para conectar la mesa con el rack, no es para hacer el split. Este es el propio de comunicación entre los sistemas que sí van en redundante. ¿Vale? Aquí se empiezan a ver algunas fotos. Esto es en el escenario. Aquí tenemos la segunda mesa de monitores de la que hablaba al principio. Esta era la que estaba recibiendo el split en digital. Y bueno, todo el pacheo. Un trabajo así, hay un trabajo previo, no es llegar el día al bolo. ¿Vale? No es llegar el día al bolo y decir, venga, voy a empezar a hacer los barquitos, voy a empezar a enviar esto para acá. No, hay que tenerlo más o menos claro. Es verdad que en el caso de Alan and Heath es bastante sencillo, ¿vale? Pero en otras marcas no lo es tanto. Y luego también, cuando estás trabajando en el mundo, ya sea Dante o en el mundo SoundGrid, no solamente tienes que patchear en la plataforma, sino que tienes, en el caso de Dante, el Dante Controller, y en el caso de SoundGrid, el SoundGrid Studio, ¿vale? Que también puedes enviar y recibir señales a través de ahí. Vale, esto ya empiezan a ser pruebas. Aquí está Jorge Gómez, que era el técnico titular de monitores. Aquí está Raúl, que él va con Sidecar, era el que estaba operando la segunda mesa de monitores. Rosillo, que era el encargado de la grabación. Y bueno, la chica que lleva a Rosillo de asistente. Estos son momentos de la prueba de sonido. Jorge ahí trasteando con la mesa y Rosillo siguiendo su grabación, ¿no? Aquí tenemos el distribuidor de los MEs. Aquí entrábamos desde el rack hasta aquí, y de aquí repartíamos ya las señales a todos los mezcladores que había en el escenario para la banda base.
Entonces, cada músico tenía su mesita. En este caso son Cristina y Ondina, que son las coristas que había ese día, y ellas pinchaban sus cascos ahí. Estaban todos en una tarima rectal atrás del escenario, por tanto no había temas de movilidad y se podían conectar directamente con los cascos y ellas hacían ya sus propias mezclas. Lo interesante de esta plataforma también es que esta mesa está configurada al gusto de esta corista, en este caso, y esta mesa está configurada al gusto de esta corista. No tienen por qué ser iguales, ¿vale? Cada mesa se puede configurar de manera individual y se queda guardado luego en la mesa, y como seguridad lo podéis guardar siempre en un USB, que yo siempre lo recomiendo. Aquí había otro ME para el técnico de monitores, que estaba ahí también un poco en el caso de SPARE, de si fallaba alguno rápido poder llegar a cambiarlo y ya está. Ahí está el controlador, el IP8, que este es el que os comentaba, que no tiene conversor, que este es para el regidor que era Carlos Narea, que iba directamente, bueno, el regidor y productor y 20.000 cosas, que él iba completamente inalámbrico. Entonces él iba con sus cascos, se podía mover libremente del otro lado del escenario, estar aquí al lado, estar hablando con el siguiente artista, etcétera, etcétera, y él podía escuchar lo que quisiera en cada momento. Él se hacía ahí su propia mezcla. Luego tenemos lo que vendría siendo la mesa de broadcast. ¿Qué es la mesa de broadcast? La misma superficie, unas 7000, recibiendo 96 kHz a través de GigaAce, y luego por por Waves, estamos haciendo la grabación de backup, el multipista, en este caso 96 kHz. Lo podíamos haber bajado a 48, pero bueno, así teníamos los dos. Y luego aquí estábamos enviando principal y backup de una mezcla estéreo a la unidad móvil que estaba fuera. Aquí está, bueno, no se le ve muy bien, pero este es Benny Hill, que era el que estaba haciendo la mezcla de broadcast, y luego era él quien iba a hacer toda la postproducción, la mezcla multipista, para entregar el día 23. Esto que tiene aquí es una pequeña pantalla que le pusieron para él poder estar viendo programa, saber qué es lo que está ocurriendo constantemente en el escenario, porque él estaba al fondo a la derecha, un poco más allá, en algún lugar del WeThink ahí metido. ¿Vale? Esto es otra imagen del control de broadcast, y bueno, este es mi ordenador grabando las 96 pistas a 96. Y luego ya Showtime ya van a ser fotos del evento, donde aquí ya se ve ya todo en marcha. Jorge con la mesa principal, los músicos de la banda base, que si mal no me acuerdo eran 9 músicos, lo que había, 8 o 9 músicos. Este es Miguel Ríos tocando con la banda base. Yo, una vez que ya estaba todo en marcha, yo lo único que hacía era pasearme de un lado a otro para ver que estaba todo bien y guay. Por suerte nadie me pegó. Este es otro momento del concierto de la banda base. Más fotos de lo que vendría siendo el concierto. Esto ya es abajo en broadcast, donde se está haciendo la mezcla y la grabación de backup. Aquí es otro momento de broadcast con el jefe, el creador de todo esto, que es Emilio. Más de broadcast. Estos son los secretos. Aquí la banda base no está tocando. Simplemente cuando había una banda actuando en ese momento, ellos estaban quietos en su posición, porque esto era un caos, es decir, un caos controlado. Cada artista o cada grupo tocaba 2 canciones. O sea, y en el momento que salía el presentador, WeThink Center, ¿qué tal estás pasando? No sé qué, por detrás hay un Cristo de montaje, todo el mundo tirando cables, etcétera, etcétera, cargando escenas de una mesa o de otra para el siguiente artista que va a actuar. Esto es un momento que me fui afuera, al FOH. En el caso de FOH, el técnico que operaba ese día no se quiso animar a hacer un split digital,
No lo consideró conveniente, lo podíamos haber hecho perfectamente. Y él sí tenía un split analógico de toda la vida. ¿Vale? Él tenía el control de sus previos, tenía absolutamente control de todo lo que ocurría en su mesa. Esto es otro momento del concierto. Afuera es donde siempre mejor se ve y mejor se escucha. Esto de aquí no sé quién es, esto es Izal y gracias. Y nada, ahora sobre todo preguntas y un comentario por parte mía así de bono, de pilón. Os recomiendo que estudiéis mucho protocolos y redes. O sea, está guay estudiar sonido, compresores, ecualizadores, microfonía, todo es cojonudo. Pero hoy en día cada vez está todo más y más y más y más basado en redes. Ya no solamente tenemos AES50, que es un protocolo antiquísimo, tenemos GigaAce, tenemos Dante, tenemos MADI, tenemos Waves, tenemos Ravenna, tenemos AVB, tenemos Milan y seguro que algún otro se van a invitar por el camino, ¿vale? Y cada protocolo es más complejo y cada protocolo es más y más y más canales y más y más y más posibilidades. Y ahora este dispositivo habla Dante, pero la siguiente generación, no este en concreto, lo estoy cogiendo de ejemplo, ¿vale? Habla Dante, pero la siguiente generación va a hablar AVB o va a hablar Milan, ¿no? También esto depende un poco, esto es un poco de marketing ya de marcas, de lo que decide cada uno. Y lo que en un principio es transporte de audio por un categoría 5 en general, que es hacia donde tiende el mercado, salvo el MADI, que es un cable de antena de 75 ohmios. Estudiar redes, de verdad, os lo recomiendo. Es una patada donde la espalda pierde su nombre, ¿vale? Pero es verdad, cuando tenéis que enredar con switches, saber qué es lo que funciona cada cosa, cómo funciona cada cosa, es eso lo que os va a posicionar y lo que os van a llamar para currar. ¿Vale? Mezclar un grupo o lo que sea, más o menos lo hacemos todos, ¿vale? Y ahora sí, preguntas. Abuelo Cebolleta, que me arranque. De hecho, existe la certificación Dante, que es gratis por internet y te puedes sacar los 3 niveles de Dante. Y es un curso bastante chulo y está en español. Está muy interesante, es verdad, no lo había comentado. Está el certificado Dante, nivel 1, 2 y 3. Entráis en la página de Odinate, estudiáis, porque hay seminarios previos al examen y luego hacéis el examen. Hacerlo, no perdéis nada. Es como digo yo, fines de semana que tengáis tontos en casa, pues os vais sacando certificados. Y hoy en día Dante junto con MADI son los protocolos más extendidos. Alejandro, estos no tienen fines tontos en casa, los tenemos tú y yo. Eso está bien. Ya los tendréis. Ya llegaréis a los 40. Vale, preguntas, en serio. Pues Eso impone, ¿eh? te diré ya famoso para toda la vida. Que te iba a preguntar varias cosas. Lo primero, no he entendido muy bien para qué sirve el MGB, ¿vale? Ok, vale, el Guay. MGB es un protocolo, perdón, disculpa, es un aparato que convierte MADI a SoundGrid. Vale, ¿Vale? o sea, Eso es lo único que hace, es un conversor conversor de protocolos. de protocolos. Vale. Y te quería preguntar también la necesidad de usar protocolos tan distintos. O sea, ¿era básicamente para probar su No. compatibilidad o demás? ¿O porque La cada uno neces- es específico o vale mejor para Claro. cualquier cosa? ¿En qué vas a grabar? Con una MGB, MADI, óptico o coaxial, ¿sabes? Porque existen los dos tipos de MGBs. ¿Vale? Pues en este caso, como la tarjeta MADI tiene los dos, si era óptico tenía que poner el SFP para el óptico y ya está. ¿Por qué Dante? Porque había una segunda mesa de monitores que era una Yamaha que funciona en Dante. ¿Vale? ¿Por qué GigaAce? Porque es la forma más sencilla y más estable con diferencia de comunicar la mesa de monitores con la mesa de broadcast. A nivel de mesas me mantengo dentro de mi propio protocolo y siempre a 96 kHz, que es lo que yo quiero. ¿Por qué hicimos una segunda grabación en Waves? Se me habría olvidado una segunda tarjeta Dante o cualquier historia. O sea, en ese sentido, a la hora a nivel de calidad, entre un protocolo u otro, te da lo mismo, ¿vale? Porque la mesa es quien convierte. El otro ¿Que te da para hacer redundancia? Eso, te da para hacer redundancia. Lo que pasa es que, claro, redundancia en Dante, ¿cómo lo haces?
si tienes una aceleradora, porque si no a tu ordenador siempre le va a entrar un único flujo de señal. Gracias, me he quedado enganchado. Entonces, o tienes una aceleradora, porque aunque tú tengas switch primario, switch secundario, a tu ordenador le sigue entrando un único Ethernet. ¿Vale? Entonces, en el caso del Dante, para hacer grabación redundante, necesitas una aceleradora sí o sí. ¿Qué es lo que te permite la aceleradora? Pasar de los 64 a los 128 canales, y es lo que te permite poder subir hasta 96 kHz, perdón, hasta 192 kHz si lo necesitases. ¿Vale? Y la latencia la baja salvajemente. Las latencias en Dante son bastante altas, en general. Estamos hablando de 3, 5, 10 milisegundos. Pocos aparatos permiten menos. ¿Qué ocurre? En el momento que pones una aceleradora Dante, la latencia de todo eso, como pasa a través de esa aceleradora, está por debajo del milisegundo. ¿Vale? Por tanto, es inmediato. O sea, es lo más analógico que vas a encontrar dentro del mundo digital. Bueno, eso y D-Live, que también tiene 0.7 milisegundos de latencia. ¿Vale? ¿Más preguntas? Cuéntame. Levanta las manos. No, luego por las luces. A ver, ¿se oye? Y en Phantom House, que creo que no lo has mencionado, ¿también estabais usando Allen and Heath? No, ¿Tenéis otra? no. El técnico que había no quería split digital, no quería nada, quería una mesa que él conociera y había una Yamaha. Ah, vale. Una CLC. De hecho, había dos. Había dos, una para el técnico base, que era el que hacía la banda base y el artista, y luego la segunda Yamaha que había era para los técnicos de los artistas, los que vendían con su banda completa. Entonces, de ahí salían en analógico, entraban a la primera Yamaha y la primera Yamaha mandaba a pear. Se decidió que se hacía así y ya está. Y... No. Aquí no hubo problemas con el Dante con las mesas. Pero sí es verdad que yo lo he sufrido. O sea, estar trabajando, no voy a decir la marca, en redundante y tener problemas. Y el problema era tan básico como quita el redundante y la mesa hacer guay. O sea, el redundante es precisamente para evitar eso. ¿Vale? ¿No hay más preguntas? ¿Quién era el máster? Bien, correcto. ¿Y dónde cambiábamos la frecuencia de muestreo? Claro, había varios lugares donde había que cambiar. ¿Vale? Para el Dante, ¿dónde lo cambiábamos? En el Dante Controller de la... Bien, correcto. En el ordenador del Dante Controller. Para el MADI, ¿dónde lo cambiábamos? ¿En el splitter de monitores? ¿Que es donde estaba la tarjeta MADI? No. Vale, es un primer punto donde tú le dices, estas bocas, estas salidas, salen a tal frecuencia de muestreo, pero adicionalmente, en este caso, como se estaba trabajando con SoundGrid, dentro de SoundGrid le tienes que decir que reciba el word clock por digital. Entonces, si lo recibe por digital, automáticamente lo va a coger. Porque incluso yo puedo trabajar con el word clock interno de SoundGrid, pero voy a tener conflictos. ¿Vale? Voy a tener drops de audio y todo lo demás. Entonces, cuando haces ese tipo de cosas, lo correcto es esclavizar SoundGrid a lo que esté recibiendo el MADI. ¿Vale? Y el ME, como es el propio protocolo nuestro propio, lo hace la mesa automáticamente, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Pues nada, si no hay más preguntas, buen provecho y muchas gracias.